Las relaciones dominico-haitianas, las consecuencias, el origen de esta crisis migratoria. Comencemos por el principio dando la bienvenida a la doctora Rosario Espinal. Como siempre, todo un lujo tenerte por acá un día más, una vez más. Muchas gracias, siempre es un placer estar aquí. El tema no puede ser más acuciante, importante, fundamental. Vamos a los orígenes. ¿De dónde viene todo esto desde tu perspectiva? ¿Cuál es el meollo de esta crisis que ha llegado ya muy, muy lejos? Sí. Bueno, de la historia entre Haití y República Dominicana, como yo voy a asumir que todo el mundo ha estudiado historia, no voy a hablar mucho de eso. Alabo tu optimismo, Dios bendiga. Sino que me voy a concentrar en el tema migratorio, porque es un tema que no se estudia realmente en las escuelas, no está tan plasmado, digamos, en los libros de historia. El tema migratorio es el siguiente. La República Dominicana, en los últimos, para ponerle un número que no es preciso, pero cercano, en los últimos 100 años, digamos, ha dependido de la mano de obra haitiana para realizar los trabajos más duros, más al sol, menor pagados de este país. Por eso, por muchas décadas, en la era de la dictadura en Haití, incluso habían contratos del gobierno dominicano con el gobierno haitiano, porque en esa época de dictadura eso era posible, para traer braceros haitianos aquí. Así comenzó a aumentar la población haitiana. Muchos de esos braceros que venían aquí en la década del 50, del 60, del 70, se quedaban y le daban una tarjetica, un papelito, que ni siquiera significaba residencia legal. Que trabajaban en el ingenio. En los bateyes. Son del ingenio. Como muchos de nosotros no vivíamos en bateyes, la inmensa mayoría de la población dominicana no se crió en un batey, ni siquiera ha visitado un batey. Entonces los haitianos estaban ahí y no los veíamos. Entonces no molestaban mucho, eran como exóticos en el panorama geográfico, social y político dominicano. Cuando cae la dictadura de Haití en el 86, como sucede en todos los países, pues la gente se suelta y anda buscando para dónde voy, cuáles son mis mejores expectativas de vida. En Haití cae la dictadura, pero no ocurren dos cosas. Ni hay estabilidad política post-dictadura, ni hay desarrollo económico post-dictadura en Haití. Entonces, los haitianos en su pobreza, ya la dictadura desaparecida, se encuentran en un caos político, en una inestabilidad política y en una falta de oportunidades económicas. Y el flujo migratorio haitiano se produce, no solamente aquí. Ellos preferirían irse a Estados Unidos o a Canadá o a Francia, si pudieran. Pero se van a esos países, pero claro, el vecino es el más cercano. Entonces, muchos comienzan a pasar. Entonces, llegan aquí y muchos son empleados soberanamente, son empleados por el gobierno dominicano en el azúcar, en la construcción del metro, de los túneles, de los elevados, de los edificios, por el sector de construcción privado. Ya está presente y muy latente la crisis de los ingenios del azúcar, entonces ahí comienza la utilización de esa mano de obra. En otra zona agrícola. Agropecuaria, construcción sobre todo. Okay, esas dos son las áreas principales. O sea que el gobierno dominicano como empleador y el sector empresarial como empleador comienza a utilizar esa mano de obra. ¿Por qué? ¿Porque aman los haitianos? No. Comienzan a usarla porque al ser una mano de obra indocumentada es más barata, es más vulnerable, está más dispuesta a trabajar bajo el sol caliente de un país tropical. Sin derechos laborales. Sin derechos ¿A qué secretaría laborales. Voy a ir entonces? Entonces, esa mano de obra haitiana ha sido muy beneficiosa para la explotación laboral. Yo estoy haciendo esta historia porque cuando República Dominicana y ahora todo el mundo dice el mundo no nos oye, el mundo no nos quiere, el mundo es injusto,
es que es muy difícil para un país ir al mundo a decir, ahora nos equivocamos, no lo queremos, ahora lo... Bueno, pero ni siquiera ese es el problema en el mundo. República Dominicana, todo el mundo le va a reconocer, tiene derecho a regular su migración, tiene derecho a deportar inmigrantes indocumentados. Todo país tiene derecho a hacerlo. El principal debate no está ahí. Aún República Dominicana los dejó entrar y los empleó. Pero ahí no es que esté el principal debate. El principal debate está en que esa gente que vino aquí, que la dejaron entrar, que la emplearon, que la dejaron indocumentada siempre, tuvo hijos y nietos, porque vivió aquí muchos años. Entonces, sus hijos y sus nietos nacieron en territorio dominicano, hablan español, quizás nunca han ido a Haití. Esa población también, muchos de ellos quedaron en el limbo, porque sus padres pobres no los registraron o lo que fuera. Como aquí la Constitución Dominicana hasta 2010 no indicaba explícitamente que los hijos de inmigrantes indocumentados no son dominicanos, se entendió que si todo nacido aquí, las constituciones decían hasta 2010 que eran dominicanos las personas nacidas en territorio dominicano, excepto hijos de diplomáticos e hijos de personas en tránsito. Detente ahí, porque eso nos remite a 2005 y la sentencia no del tribunal, sino de la Suprema Corte de Justicia, que es la que dice, no, es que usted puede haber vivido 40 años en un país, pero usted, para nosotros, Suprema Corte de Justicia, usted estaba en tránsito. Al estar en tránsito, según la Constitución vigente, usted no es dominicano. Primer problema. Luego aparece la bomba, el meollo de esto, que es la del Tribunal Constitucional. A partir de esto, vamos ahora a la otra parte. Ok. Cuando la Suprema en el 2005 dice, miren, si a la gente en tránsito, sus hijos no eran dominicanos, los indocumentados, aunque hayan vivido mucho tiempo aquí, están en tránsito, sus hijos no son dominicanos. Sí. Eso llevó a la Junta Central Electoral a la resolución famosa, quitarle documentos a personas que habían acudido a una instancia, porque por ejemplo, si tú eres un inmigrante haitiano indocumentado y tú tenías un hijo y tú fuiste de lo más inteligentico y fuiste a declararlo a una oficialía civil y le dieron un acta de nacimiento, porque los oficiales civiles en esa época consideraban que sí, que esa gente eran dominicana, le dieron su acta de nacimiento, al hijo tuyo le dieron su acta de nacimiento. Bueno, la Junta Central Electoral comenzó a revocar unilateralmente esos documentos. Ahí es que Juliana de Guiz va al Tribunal Constitucional buscando amparo, buscando ayuda. Me dicen que no, que los hijos míos no son. Me dicen que ni yo ni mis hijos somos dominicanos, va al Tribunal Constitucional. Ajá. Y el Tribunal Constitucional básicamente ratifica la resolución de la Suprema Corte de Justicia del 2005, pero le agrega más texto y comienza, como ya había una encuesta del 2012, comienza a decir que aquí, según la encuesta, hay tantos haitianos indocumentados o tantos inmigrantes o tantos descendientes, y en su sentencia comienza a dar datos. Entonces, Rosario, ahí entramos en lo que uno considera que es el meollo del gran problema, que no es que los ilegales están aquí y el Estado no tiene derecho de sacarlos o sí tiene el derecho, es que a partir de ahí es que hay un porcentaje, un número X de ciudadanos dominicanos que a partir de la aplicación de esa sentencia del Tribunal Constitucional dice que no, mire, usted no, es mentira, usted no es dominicano. Entonces ya ahí surge el concepto de apatridia, que es, desde el primer día lo dije, lo que la comunidad internacional, Estados Unidos, organismos internacionales, no le van a aceptar. O sea, la comunidad internacional, a regañadientes incluso, puede aceptar el derecho soberano que todos apoyamos de que el Estado Dominicano deporte a quien tenga que deportar si está indocumentado. Ahora, lo que no le puede aceptar ni le va a aceptar la comunidad internacional es que ahora tú le digas a 20,000, 22,000 dominicanos que no son dominicanos. Entonces, ahí es que está, este es el centro del problema. Ese es el centro del problema, porque la respuesta que dan aquí, los que apoyan la sentencia, es que ellos no eran dominicanos. Ellos nacieron aquí, pero ellos no eran dominicanos, porque eso es lo que dice la sentencia.
Bueno, es que las constituciones dominicanas hasta el 2010 no lo especificaban así. Y como no lo especificaban, una parte de los descendientes de inmigrantes indocumentados incluso tenía certificado, acta de nacimiento e incluso cédula. Y pasaporte, yo sé de casos de pasaporte. Y pasaporte, toda su documentación. Entonces, según la sentencia, había que quitarle la documentación. Cuando se habla de desnacionalización, se está hablando de que si tu hijo tenía, porque tú eres inmigrante indocumentado, pero tú fuiste inteligentico y fuiste y lo declaraste, y una oficialidad de civil, y tu hijo tiene 25 años ahora mismo, y le dieron un acta de nacimiento, según la sentencia 168.13, la Junta Central Electoral puede revocar toda esa documentación. Entonces, ante el reperpero que se armó, con la sentencia 168.13, vino la ley 169.14. De eso yo creo que hablemos. Vamos a hablar de esa ley, de alguna manera una especie de ley salvadora, porque a partir de ella podríamos estar en el buen camino de comenzar a solucionar, como se han solucionado ya en muchos casos. Vamos a la pausa. Cuando retornemos, hablemos de esa ley y, si es posible, me llama la atención cómo gente muy bien formada evacuó esta sentencia del Tribunal Constitucional, sabiendo, porque ignorancia no se puede alegar, que eso era inaceptable, esa patridia creada a partir de esto no iba a ser aceptada por la comunidad internacional. Después de la pausa, por favor, las reflexiones de Rosario Espinal, con quien estamos conversando aquí en Makini para Colorvisión. Ya regresamos. Y yo, desde antes que este tema fuera central, venía diciendo que una población indocumentada y un tráfico de personas, de inmigrantes indocumentados, era negativo.